vamos a dirigir nuestras investigaciones y de alguna manera también pues a ir entendiendo cómo funciona, digamos, todo el sistema y el esquema para poder compartir o para poder hacer las publicaciones, ¿no? Me parece importante empezar con este tema de para qué se usa la evidencia científica, ¿no? O cómo opera esto, cómo llegamos nosotros, quienes estamos involucrados en este tema de la salud, pues a plantear y a formular temas de investigación que sean de relevancia en cualquiera de los temas de salud que estamos desarrollando. En primer lugar, pues entender que el uso de la evidencia científica procedente de estudios de investigación es fundamental para las políticas sanitarias y las prácticas en salud pública y en cualquier otra área, sea también clínica, y por lo tanto es un tema de creciente interés a nivel global. Yo creo que es importante partir de aquí, ¿no? Porque siempre que nosotros estamos pensando en las publicaciones y cuál es la mejor manera, digamos, dónde son los mejores lugares o cómo poder elegir las revistas, pues es un tema que nos vamos a enfrentar en algún momento y va a tener que ver mucho con esta parte de cómo estamos haciendo la traducción del conocimiento y a qué tipo de público queremos llegar. Por lo tanto, pues es de suma importancia que la comunidad ligada al campo de la salud y en especial los profesionales de esta disciplina y la sociedad en general conozca el potencial del impacto de la evidencia científica en la toma de decisiones. ¿Por qué estamos hablando entonces de los tomadores de decisiones? Porque finalmente lo que estamos buscando nosotros muchas veces cuando estamos decidiendo las revistas y cuando estamos valorando las métricas de esas revistas para poder compartir la información de la que disponemos, pues lo que nosotros realmente queremos y estamos buscando es que tengan un impacto, ¿no? Necesariamente no tiene que ser a los tomadores de decisiones. Vamos a ver un poco más adelante que pueden haber diferentes matices y diferentes formas de hacer publicaciones y entonces ahí vamos a entender también cuál es la utilidad de conocer y de poder interpretar las métricas de las revistas, ¿no? Para la toma de decisiones y entonces enfocar y dirigir, digamos, de manera más específica, entonces a qué lugar me debo dirigir. La producción científica me parece también además relevante acotar que no necesariamente se enfoca a la publicación de artículos de alto impacto, sino que esto tiene que ver, digamos, como con todo un proceso que involucra pues muchas más cosas, ¿no? Que puede incluir actividades de difusión, ¿sí? De publicaciones de revistas de alto impacto, pero también la difusión de la información por otros medios y otros mecanismos que más adelante les voy a indicar. De alguna manera, pues la producción científica también va a reflejar, pues, qué tanto se le está apostando, qué tanto se le está invirtiendo como país, como región, como ciudad, pues a estos elementos que son clave como la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Que directamente también va a incidir en el desarrollo de cada uno de estos lugares. Seguramente la parte de los niveles de evidencia, ustedes ya lo han visto en otro momento y me parece también que es relevante traerlo en este momento a colación porque pues entonces sabemos que nosotros como investigadores o como profesionales de la salud vamos a disponer de diferentes tipos de estudios que también va a determinar, ¿sí? en un momento pues cuál es la revista potencial o cuál sería la mejor revista o la más adecuada en la que yo podría, digamos, dirigir las investigaciones. No voy a profundizar mucho en esto, pero bueno, pues considerar que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, además de los ensayos clínicos aleatorizados, pues son los que tienen, digamos, mayor poder como nivel de evidencia y por eso siempre los vamos a encontrar pues en el nivel superior de la pirámide, ¿no? De ahí en adelante vienen
pues otros estudios con diferentes características y al final o en la base de la pirámide lo que encontramos pues son generalmente opiniones de expertos que digamos, esta producción que se genera de información en esta escala pues se puede derivar no específicamente de investigaciones clínicas per se, sino que se puede derivar, por ejemplo, de un análisis de casos, se puede también derivar de una experiencia que tenga algún profesional de la salud y de otro tipo. Y bueno, y entonces aquí ya vamos a entrar pues al terreno de para qué se mide, ¿no? O sea, ¿por qué nos interesa o para qué se mide la ciencia o realmente lo que se está produciendo, ¿no? Entonces esto tiene diferentes fines y aquí podríamos abarcar infinidad de alternativas, pero digamos que de manera, digamos, más relevante podemos pensar que la ciencia se va a medir, por un lado, para la asignación de los recursos, para una planeación estratégica. Esto sí consideramos que nosotros estamos vinculados permanentemente con instituciones, ya sea académicas, ya sean instituciones de investigación o en hospitales de alta especialidad, donde muchos del personal clínico está vinculado con investigaciones en diferentes áreas, ¿no? Sirve, entre otras cosas, para una autoevaluación, ¿sí? Esa autoevaluación puede ser a través de instituciones, a través de grupos de investigación o propiamente entre los investigadores. Y si lo pensamos también en la evolución que puede tener un investigador a lo largo de su trayectoria académica, pues también va a servir para ir midiendo el impacto que cada una de sus investigaciones va teniendo en la población, digamos, en términos de la producción académica y de las investigaciones que va desarrollando. Por otro lado, entonces sirve para la evaluación y en el caso específico de México, aquí sí hago referencia, sirve, entre otras cosas, para la categorización de investigadores. Nuestros sistemas institucionales, ya llámese universidades, llámese estas mismas hospitales de alta especialidad o instituciones de salud pública como el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Geriatría o cualquier otro que nosotros estemos pensando, va a estar determinado por esta categorización de investigadores. No voy a profundizar mucho en esto, pero uno de los criterios que se evalúa para estas categorizaciones, sea el caso, por ejemplo, del Sistema Nacional de Investigadores, va a depender bastante de pues, cuál es la calidad de la producción científica que tenga cada investigador. Y en este caso específico, pues las métricas de esas revistas, de esas publicaciones y de ese investigador van a importar muchísimo para hacer, digamos, definir entonces en cuál escalafón o en cuál categoría le corresponde estar, ¿no? Sirven, entre otras cosas, también para la rendición de cuentas, esto cuando está sujeto, digamos, los proyectos de investigación a un financiamiento, ya sea interno o externo. Para ya entrarnos al tema concreto para el cual fui invitada, pues es también necesario hacer una diferenciación en cuáles son los tipos de artículos, ¿no? Porque no podemos pensar que las métricas de las que más adelante vamos a hablar van a aplicar a cada una de ellas. Tenemos que tener presente que vamos a encontrar diferentes características de estos artículos de artículos científicos. El primero sería un artículo de divulgación, que es un escrito que generalmente es breve, que puede explicar hechos, ideas, conceptos, ¿sí? O descubrimientos que estén vinculados con el quehacer científico y tecnológico y el cual puede estar destinado a un público más general y no especializado en la temática que nosotros estemos desarrollando, ¿no? Y también es característico en este tipo de artículos que se utilice un lenguaje más común, ¿sí? Y asequible. Esto difiere del artículo científico, que en este caso pues tiene como objetivo difundir de manera clara y precisa los resultados de una investigación realizada de un área determinada del conocimiento, ¿sí? Y en este caso, a diferencia del tipo de artículo anterior, va dirigido a un público especializado, ya sea del área, de la disciplina o de un grupo de investigación concreto, ¿sí?
se van a clasificar en diferentes tipos, digamos, de publicaciones. La más común, cuando esta es resultado de este proceso de investigación, se refieren a las investigaciones originales, pero también es importante señalar que hay otro, digamos, en este mismo grupo de artículos científicos, vamos a encontrar pues otro tipo de publicaciones que son posibles, como las comunicaciones breves, como los reportes de caso, una carta al editor, reseñas y entre otras, ¿no? Es menos frecuente en el área de la salud tener como este tipo o estas características de publicaciones, pero pues para esto nos puede servir. Entonces vamos a diferenciar estos dos tipos de publicaciones, porque las métricas, como les decía anteriormente, que nosotros vamos ahorita a explicar, se van a referir específicamente a las revistas científicas. Vamos a ver que empiezan a surgir otras maneras de medir la calidad y la productividad científica, y en estas podrían incluirse los artículos de difusión, pero generalmente y en principio las métricas fueron diseñadas para medir la productividad a partir de las publicaciones en revistas científicas. Las revistas científicas representan el registro público que organiza y sistematiza los conocimientos acumulados, y es un canal indirecto y formal del mensaje científico, ¿sí? Pues se inserta en medio de un proceso de comunicación que se inicia con la información creada por los autores, ¿sí? Que, como dijimos, entonces esta puede derivar de un proyecto de investigación, que además pasa también por un proceso de revisión por pares, por revisores y por editores, que permiten ser perfeccionados y formalizados, digamos, estos escritos, y que posteriormente entonces son ampliamente difundidos por instituciones de información para que puedan ser utilizadas por estos receptores o por estos, digamos, grupos usuarios a los que está dirigido la investigación. Y que puede tener como utilidad pues integrarla o aplicarla a la actividad práctica o para generar nuevos conocimientos. Entre otras características que tienen las revistas científicas es que, bueno, son el principal medio por el que se difunden los hallazgos científicos, como ya lo mencioné. En el ámbito académico significa una manera de registrar y archivar la ciencia, ya que con ello se asegura la propiedad de los resultados obtenidos, ¿no? Sin embargo, pues ya sabemos, y por eso entiendo también el interés de esta plática, es que conocemos que no todas las revistas tienen el mismo impacto y la misma calidad, y por eso están constantemente sometidas a la evaluación, ¿no? Que una revista obtenga impacto y calidad puede deberse, entre otros aspectos, a su visibilidad, y esta garantiza la presencia en bases de datos bibliográficas, ¿sí? Entonces, generalmente, las revistas a partir de las cuales nosotros podemos obtener las diferentes métricas van a estar también indizadas. Ya más adelante vamos a hablar qué significa esto, pues en un repositorio o en base de datos más amplias que son especializadas por temas específicos. También ahorita les voy a mostrar algunas que están dirigidas para el caso de América Latina y de México, ¿sí? Que están específicamente dirigidas pues al personal de salud y concretamente pues al personal médico. Antes entonces de entrar directamente al tema, me pareció apropiado hacer alguna aclaración acerca de algunos conceptos que seguramente hemos escuchado, que seguramente ustedes en algún momento pues han revisado, y que a veces puede ser como muy confuso, y que puede ser una revisión inicial de cuál es la calidad de las revistas y de las publicaciones que nosotros estamos consultando o que estamos valorando para enviar nuestros trabajos de investigación. Entonces, en primer lugar, hablamos de la indización, también se conoce como indexación, pero en realidad el término correcto es indización. Y la indización se refiere a este aspecto que previamente les comentaba, ¿no? En donde, pues, estas revistas o estas publicaciones que tienen
un carácter científico, ¿sí? Van a estar listadas dentro de una base de datos de consulta pública, ¿sí? Entonces, además, digamos, de que voy a encontrar la información puntualmente en la revista o en su página web, estas a su vez van a conformar como grandes repositorios de este tipo de revistas especializadas. Por supuesto que eso implica que estas revistas sean valoradas por, digamos, por estas entidades que realizan o que recopilan, que son las encargadas y las responsables de de estas bases de datos. Entonces, cuando hablamos de la indización, nos referimos a que estas revistas, entonces, las vamos a encontrar en alguno de estos repositorios. Estos no son métricas en sí, son elementos que me pueden servir para ir identificando, pues, cuál es la calidad, como les dije previamente, de estas publicaciones. Además, y lo más común que suceda en estas revistas que son que publican artículos científicos es que se haga una revisión por pares previo a la publicación de los artículos. Y entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que antes de que esté disponible, antes de que se acepte una publicación, esta va a ser revisada por, como su mismo nombre lo indica, por pares académicos, por profesionales que van a revisar la calidad y garantizar la confiabilidad, integridad y consistencia de estas publicaciones. Y son, digamos, junto con los editores, los que van a determinar si las publicaciones van a ser aceptadas o no, ¿no? Generalmente, los revisores son anónimos, se utiliza una revisión por pares doble ciego, donde ni la persona que envía el artículo ni la persona que está revisando el artículo va a conocer va a tener información sobre la identificación de quiénes son los autores o quiénes están participando en ese proceso. Digamos que eso sería éticamente la manera más correcta para evitar posibles sesgos en la selección de estos artículos, pero también hemos visto que cada vez es más frecuente que se conozcan quienes realizan las revisiones, pero esto sobre todo se puede dar en algunas revistas ya al final del proceso o cuando se envían las notas de sugerencias y de observaciones respecto al escrito. Y ya el factor de impacto es el instrumento generalmente utilizado para comparar las revistas y evaluar la importancia relativa de cada una de ellas dentro de un campo científico que va a ser específico. Entonces vamos a ver factores de impactos que están relacionados con el campo, con la disciplina, y también factores de impacto que considera pues diferentes publicaciones, tanto a nivel nacional o a nivel internacional, ¿sí? Entonces, esto me parece importante para, como les decía, para los temas que siguen. Y ahorita entonces vamos a hablar de la evaluación de la producción científica, ¿no? Esta evaluación tiene una variedad de indicadores bibliométricos, los cuales se basan principalmente en citas, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver que hay diferentes maneras. Esta es, digamos, la más común, la más utilizada, pero hay muchísimas otras formas de poder hacer una evaluación pues de esta calidad o digamos, del uso de la información y de las revistas especializadas. ¿Qué pasa finalmente con estas evaluaciones? Son útiles en la medida en la que uno pueda interpretar, en la medida en la que sirva esto para tomar algún tipo de decisiones respecto a dónde mandar la información, pero lo cierto es que no se ha encontrado evidencia, ¿sí?, de una relación directa entre la calidad científica y el número de citas, ¿sí? Estos indicadores apuntan hacia la visibilidad, relevancia e impacto de los artículos. Como cualquier medida, como cualquier indicador, pues no está libre de críticas, y bueno, ya más hacia el final de la presentación vamos a comentar esto.
¿Alguien quiere decir algo? Por ahí escucho un micrófono que está abierto o seguimos. Si alguien tiene una duda, por favor, puede abrir su micrófono y podemos hacerlo así, pues más platicado. Entonces, bueno, la bibliometría aplica métodos matemáticos y estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a los autores que la producen. Son válidos cuando los resultados de la investigación se transmiten a través de publicaciones científicas o técnicas. Entonces, como ya les mencionaba, no para todo tipo de publicaciones existen indicadores o hay esta valoración del factor de impacto. Esto se va a restringir específicamente o se va a derivar para los casos que ahorita les voy a exponer cuando estamos hablando de revistas o publicaciones o artículos de carácter científico. Otros tipos de investigaciones, por ejemplo, los de divulgación y otro tipo de producción científica, vamos a ver más adelante que ya se empieza a ver un cambio en los paradigmas y se empiezan a plantear, digamos, nuevas estrategias y nuevas formas de evaluación. Yo aquí nada más les quiero señalar, porque este tema, digamos, que puede ser tan extenso como nosotros imaginemos, sobre cuáles son los tipos de indicadores bibliométricos, pero nos vamos a enfocar específicamente en el último, que son los indicadores de visibilidad o de impacto, pero no hay que perder de vista entonces que hay muchas maneras de poder estimar y poder definir entonces esta calidad o estas características que me interesan de las publicaciones, hacer medidas, hacer valoradas para fines de comparación o para fines de lo que ya dijimos, ¿no? Ya sea de evaluación, de los grupos, de los investigadores o de las instituciones. Grosso modo, pues encontramos indicadores de producción, indicadores de circulación, indicadores de uso de la literatura y como entonces ya les comenté, nos vamos a centrar específicamente en los indicadores de visibilidad o de impacto. Aquí hay algunas de las características de los indicadores y más que mirar a detalle cada uno de ellos, lo que sí es importante es mencionar que todos estos, digamos, estos indicadores van a estar sujetos también a en qué momento del tiempo se miden, ¿sí? O sea, si vamos a considerar periodos que son más cortos, que son más largos. Ahora vamos a ver que para la medición de los factores de impactos, las revistas utilizan ciertos periodos, ya puede ser de 3 o de 2 años para hacer el cálculo de estos indicadores, pero en algunos casos, por ejemplo, cierto tipo de indicadores bibliométricos se van a centrar en la producción total, que ya sea que un investigador o ya sea que una institución o que un grupo ha desarrollado a un largo de tiempo sin hacer una acotación específica, ¿no? Otros son los indicadores de circulación, que además miden la presencia de los documentos, y esto pues era mucho más útil en otro momento cuando, digamos, las revistas estaban en formato impreso. Ahorita digamos que las características y la fluidez de la información se maneja de otra manera. Sabemos que tenemos más acceso a información en línea, que muchas de las revistas científicas, incluso más prestigiosas, no se imprimen, sino que las vamos a encontrar disponibles en línea, y entonces esto también hace que ciertos indicadores pues ya no sean tan apropiados para los fines que fueron desarrollados. Otro tiene que ver con los indicadores que consideran el uso de la literatura y específicamente con el análisis de las referencias, ¿sí? Cuántas veces son citados y cuántas veces aparecen, digamos, mencionados en diferentes documentos. Ya para ir un poco más rápido, porque ya veo que van a ser las 8:30, me voy a centrar en dos tipos, digamos, de estimaciones para calcular el factor de impacto. El primero es a partir del Journal Impact Factor, que digamos que es ahorita el más utilizado, y en este caso este factor mide la frecuencia, ¿sí? Esto es muy importante, mide la frecuencia
con la que se ha citado un artículo promedio de una revista en un año en particular, ¿sí? Ahora, ¿qué considera esta estimación del factor de impacto? En primer lugar, se calcula o se hace una división entre el número de citas anuales a los artículos publicados en los 2 años anteriores por el número total de artículos y revisiones publicados en dicho periodo, ¿sí? En este caso, de manera muy simple, digamos que los algoritmos se pueden ir complejizando, son, digamos, mucho más elaborados, pero para entenderlo en términos más sencillos, lo que hace entonces esto es que vamos a considerar el número de veces en que esos artículos que fueron publicados en esa revista determinada, en este caso, por ejemplo, si queremos estimar el factor de impacto para 2019, entonces voy a tener en el numerador a los artículos o el número de veces de artículos publicados en los 2 años previos, ¿no? Que serían entonces el 2017 y el 2018, y que fueron citados o que han sido citados por las publicaciones a las que se les da seguimiento a lo largo del año 2019, ¿sí? Y en un segundo momento, entonces, se van a tener en cuenta el número de artículos publicados de esa revista para esos 2 años previos, ¿no? Y entonces así, digamos, de la manera más simple podemos decir que se utiliza este factor de impacto. Aquí tenemos entonces que anualmente se publica o se tiene la lista de las revistas que forman parte, digamos, de este grupo de publicaciones científicas con factor de impacto, ¿sí? Y nada más como datos, decir que para el 2019 se recopilaron 11.877 revistas con alto índice de impacto, de las cuales 283 se obtuvieron por primera vez. Por supuesto que esta es una evaluación permanente y vamos a tener revistas que van a entrar y van a salir, ¿no? Incluso en esta misma lista del Journal Citation Reports se han encontrado algunas faltas, digamos, o malas prácticas en la citación que alteran las métricas de determinadas revistas, y una vez que se detecta esto, entonces pues la sacan, digamos, de este grupo. Decir además que para poder generar digamos, este listado de revistas, pues se requiere también de tener esa gran base de datos de múltiples revistas especializadas para poder hacer esta construcción, porque lo que se está haciendo también es definiendo listas en función de de cuáles publicaciones tienen los mayores factores de impacto, más bien las revistas, porque aquí hay que hacer una acotación importante, y es que en este caso de este indicador, lo que está midiendo es la calidad de la revista. Aquí no estamos valorando específicamente la calidad de la publicación per se, sino el desempeño en su conjunto de una revista. El siguiente que tenemos es el SI-MAGO del Journal Rank, ¿sí? Journal Rank, que tiene, digamos, una lógica similar. Este además es otro indicador que es muy utilizado y también especialmente en el área de la salud, que más o menos tiene la misma lógica del indicador anterior, pero, digamos, con algunas variantes, como por ejemplo, en el índice previo, no se consideran las citas, por ejemplo, en periódicos y otros medios que no sean revistas científicas. En este caso, sí se tienen en cuenta otro tipo de fuentes para hacer la ponderación del indicador, y también considera, en este caso, 3 años para la valoración y para, digamos, la determinación del factor de impacto, ¿no? Otra de las características que tiene, digamos, esta medición de factor de impacto es que las revistas son clasificadas por áreas temáticas y además van a estar clasificadas por cuartiles en los que se encuentre la revista cada año en comparación con las áreas temáticas que se asocian, y también respecto a la comparación que tenga esa misma revista o el desempeño que tenga a lo largo del tiempo. Entonces,
podemos ver que las revistas que se encuentran en el primer quintil, en el quintil 1, son las que van a representar el mayor nivel de calidad en función de la evaluación que se hace internamente. Y bueno, pues todo pareciera muy bonito con estas métricas. Hay infinidades de métricas, además de estas, les menciono específicamente estas porque en el área de la salud son las que rigen, digamos, las que determinan, las que marcan cuáles son las revistas más prestigiosas en el área y digamos que esta manera de clasificar, de imputar un factor de impacto también va a depender de cada área. Entonces, las áreas sociales, en específico, por ejemplo, filosofía, sociología y otras áreas, van a tener, digamos, unas mediciones diferentes porque la manera en la que se produce el conocimiento o se genera la evidencia a veces puede diferir de un área a otra, ¿no? Entonces, por eso, nada más ahorita yo me enfoqué en estas, pero nada más decirles que sí hay, digamos, otras alternativas y otras maneras para medir el factor de impacto. Estas son las dos más importantes y respecto a estas, pues las críticas que han surgido a raíz de esto, bueno, es en primer lugar que una revista científica pueda adoptar políticas editoriales para incrementar su factor de impacto. Como ya les decía, pues estas malas prácticas de publicaciones que cada vez desafortunadamente también se hacen pues más evidentes y muchísimos, o bueno, algunos investigadores o algunos profesionales pues a veces, digamos, están inmersos en estas prácticas, un poco también por el afán y por las presiones sociales y profesionales que se generan con esta idea de que tenemos que publicar pues en estas revistas que tengan estos factores de impacto, ¿no? Incluso pues hay algunas revistas que han propiciado esta idea de las políticas de publicación solo por invitación y entonces lo que hacen es que tienen altos factores de impacto, identifican cuáles son, digamos, líderes en un tema específico y entonces le hacen la invitación. Por supuesto que para muchos esto podría ser un camino más fácil porque el hecho de que te hagan una invitación directa a una publicación, pues también te va a ahorrar ciertos procesos en la evaluación que a veces son muy demorados, ¿no? También otra de las críticas tiene que ver con la selectividad por parte de las revistas al rechazo de artículos poco probable de ser citados y esto creo que quienes hemos tenido la experiencia de publicar, pues a veces nos encontramos que ni siquiera el editor permite que se haga una evaluación por pares, ¿no? Entonces, de entrada, hay una identificación. Es difícil también en algunas revistas, ¿no? Para caso de países de ingresos medios o bajos como somos nosotros en México, que pues sean aceptados o que podamos hacer envíos de ciertos artículos, ¿no? Hay una citación coercitiva en donde el editor o un revisor sugiere, pero en realidad lo que está haciendo es obligando a un autor a agregar citas adicionales a un artículo antes de que la revista sea aceptada para la publicación, que evidentemente pues lo que va a hacer esto es inflar el factor de impacto de las revistas. Entonces, esta promoción también de las autocitas cuando se quiere enviar a una revista específica. Lo otro es que no pondera por áreas, especialidades o disciplinas. Mucho se ha hablado y una discusión ahora importante en el tema de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores es que evidentemente ciertas áreas tienen mayores privilegios y tienen mayores factores de impacto, dadas las mismas características de las publicaciones y de las evidencias que se generan, ¿no? Entonces, si nos remitimos a estas primeras láminas que les presenté, donde les muestro cuáles son los niveles de evidencia, pues hay ciertas disciplinas, hay ciertas especialidades o áreas que van a tener o que van a concentrar la mayoría de sus investigaciones pues en la punta de la pirámide
y entonces es poco valorado las otras investigaciones que están, digamos, en las otras partes digamos, de este esquema de clasificación de la evidencia, ¿no? Incluso dentro de en la misma área de la salud, pues hay diferencia entonces en los estudios clínicos, en los estudios epidemiológicos y en los estudios de salud pública. O sea, no todos están compitiendo en las mismas condiciones, y esto va a generar desigualdades e inequidades también a la hora de poder acceder a este tipo de publicaciones. Otro de los elementos es que, como vimos previamente, pues estas métricas van a privilegiar aquellas publicaciones en donde hay un predominio del inglés como la lengua, digamos, global para la comunicación de la ciencia y de pues, muchas otras cosas. Y algo que está impactando y que ahorita se empieza pues, a ver con mayor claridad es el efecto que está teniendo pues estas revistas de acceso libre, y cuando vemos en alguna revista el Open Access, pues tenemos que estar como muy en alerta, porque el Open Access significa que además el autor tiene que pagar un monto que está estipulado por estas revistas para que una vez que se acepte la publicación, el autor o los autores paguen un monto determinado para, digamos, concretar, finalizar las publicaciones. Y por supuesto que esto genera pues muchísimos problemas, nos pone también en clara desventaja nuevamente pues a los países que muchas veces no tenemos acceso a estos recursos, y que generalmente estos factores de impacto se van a ver afectados, se van a ver aumentados pues por aquellos autores que sí van a tener la capacidad económica y los recursos para acceder a ellos. Y me parece en este tenor fundamental hacer referencia pues a estas críticas, ¿no?, que se ha hecho a los factores de impacto, y pues ya desde el 2011 pues algunas personas ya señalaban, digamos, alguna de estas falencias. En este caso cito a Cayetano Fernández, que decía en uno de sus artículos que el factor de impacto es un indicador obsoleto, que puede ser manipulable, representativo del culto a lo cuantificable, que no se hace cargo de la disparidad entre el impacto científico y la relevancia social o clínica de la investigación, ni es representativo de la calidad o el mérito de una publicación científica, ¿sí? Entonces, bueno, han surgido como otras alternativas de medición o otros índices. El índice H, que es un sistema propuesto para la medición de la calidad profesional de científicos. Ya habíamos visto que las previas estaban más enfocadas hacia la evaluación de las revistas, y el índice, digamos, que está dirigido a la evaluación ya de la persona y de la productividad a nivel individual, que evidentemente tampoco está exenta de críticas, pero digamos que acerca un poco más pues esta valoración a la productividad, digamos, individual, y no afectada digamos, por el total de las publicaciones en una revista, ¿no? Y aquí, pues, la lógica es muy sencilla. Lo que pondera entonces es si un científico, un investigador, tiene determinadas publicaciones, ¿sí?, denominadas H, en este caso por su autor, y si se ha publicado H trabajos o X trabajos con al menos H citas cada uno. Entonces, la manera de interpretar esto es que si encontramos, por ejemplo, un índice H de 6, significa que el autor ha publicado al menos en promedio 6 trabajos que han recibido cada uno al menos 6 citas, ¿sí? Entonces, aquí lo que está haciendo es relacionando el volumen de producción más el número de citas que están recibiendo los trabajos. Y que me parece muy interesante, que seguramente ustedes que son jóvenes, que están más involucrados con estos temas de las redes sociales, pues ya lo habrán visto en algún lado. Y es el indicador de Altmetric, que puede utilizarse para personas, para revistas, para libros, para conjunto de datos, para presentaciones, videos, repositorios de códigos de fuente, para páginas web. O sea, aquí puede ser para cualquier
material de producción científica. Ya habíamos visto que las demás están muy enfocadas hacia la productividad de revistas científicas, pero esta entonces un poco subsanando o considerando como estas críticas que han surgido por estos otros indicadores, entonces dicen, no, a ver, si partimos entonces de la idea de que la producción científica no se restringe únicamente a la producción de artículos científicos, hay muchísimas otras maneras a la luz, digamos, de los cambios en la forma de comunicación que van también a impactar en la manera en cómo está llegando la información a esos usuarios, ¿no? Entonces, las altimetrías no solo incluyen el número de citas, sino que también se pueden utilizar para medir el impacto de un trabajo, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, en los datos o las bases de conocimiento, en las visualizaciones incluso del artículo, no solo entonces en las citaciones, sino entonces cuántas veces lo ven, y en las menciones en medios sociales o en prensa, ¿sí? Entonces, digamos que es menos utilizado. Algunas, la British Medical Journal, por ejemplo, ya empieza a utilizar este indicador, ¿no? Y sucesivamente algunas otras revistas pues ya empiezan a tener o empiezan a incorporar, digamos, dentro de estos índices algunas de estas variantes. Tenemos digamos, manera de identificar o de contar con otro tipo de valoración. Para algunos de ustedes seguramente es más familiar el ResearchGate, en donde se refiere, o más bien esta red es una red académica de colaboración dirigida a personas que hacen ciencia, y entonces pues esto puede parecer un poco como al Facebook, pero en lugar de subir fotos y otro tipo de información, aquí lo que vamos a compartir, pues son las publicaciones o el material, la producción científica que tenga cada investigador. Y entre otras de las ventajas que tiene, pues es que si se dispone, digamos, de estas publicaciones que no están sujetas a derechos de autor, se pueden publicar libremente, y entonces facilita, digamos, de alguna manera la identificación de estas publicaciones, y se puede conformar, digamos, o se puede participar de muchas maneras interactuando con investigadores que puedan tener intereses similares a los de uno. Bueno, puede haber como una comunicación más directa. Y además, a partir del 2019, el ResearchGate pues también hace como presenta algunos índices relacionados con la producción del investigador. En 2019 incorporó el Research Interest Score, basado en medir la influencia del documento de un autor a partir de la integración sintética de distintas métricas, tanto estas tradicionales, como ya les mencionaba, que es la de las citas, como las altimétricas. Entonces, aquí ya vemos entonces que empieza a haber una combinación de pues diferentes formas de dar cuenta de esto, ¿no? De una digamos, autora que ha analizado bastante con el comportamiento de estos indicadores, pues menciona que la comunicación científica, como la conocemos, está evolucionando rápidamente para mejorar con más agilidad, transparencia y responsabilidad, facilitando el acceso y uso de la investigación en favor de los individuos y de la sociedad, y por lo tanto es necesario acompañar estos cambios para extraer de ellas el mejor beneficio de todos, ¿sí? Entonces estamos en un continuo aprendizaje de cómo es la mejor manera de dar cuenta de estas métricas. Y bueno, les decía que en América Latina, por supuesto, muchas de nuestras revistas están fuera de estas grandes bases de datos que permiten esta indización, y entonces pues se han creado la manera, digamos, de contrarrestar esto, es disponer nosotros de métricas que nos permitan hacer una comparación más igualitaria, compensando, digamos, estas desventajas con pues estos indicadores que dejan por fuera muchas veces este tipo de publicaciones que están en otro idioma, ¿no? En América Latina disponemos de muchísimas bases de datos de indización de revistas. Las más representativas en el campo de la salud es la de Cielo, ¿sí? En donde vamos a encontrar comunicaciones científicas de América Latina y el Caribe. También se dispone de la TINDEX, que es el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, y Redalyc, que es además
digamos, un repositorio que está diseñado aquí en México por la Universidad Autónoma del Estado de México y que nuevamente pues vamos a encontrar producción científica de la región. En el caso de México, bueno, pues la manera también de evaluar va a diferir de una institución a otra. Cada, digamos, universidad, cada institución de salud, cada institución de investigación va a determinar, digamos, las características y los lineamientos de la valoración de la producción científica. En el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues mucho de estas evaluaciones se hacen en función de estos indicadores que ya vimos, específicamente, por ejemplo, si la revista tiene un factor de impacto que esté considerado en el Journal Citation Report, pero además para, digamos, compensar o para no dejar fuera pues otro tipo de publicaciones, también dispone de un sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología, que si bien no tienen estos factores de impacto ni disponen digamos, de métricas tan estrictas, pues son consideradas publicaciones de calidad que son valoradas altamente. La Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad, la CINSAE, pues también tiene criterios generales de ingreso, promoción y permanencia de investigadores, y nuevamente ellos, además de las, digamos, evaluaciones que se van a hacer a partir de estos otros indicadores, va a contar con listados específicos. Y ya para cerrar, pues había una pregunta muy interesante cuando me hicieron la invitación. Entonces, bueno, ¿dónde publicar? O sea, ¿dónde me debo dirigir? Y me pareció muy simpático esta figura que les estoy mostrando ahora, o esta imagen, porque, bueno, pues hay mucho entusiasmo, hay muchas ganas, hay mucho material y también hay mucha capacidad técnica y humana para que en México se pueda generar publicaciones de muy buena calidad, pero indudablemente, pues digamos, estas condiciones bajo las cuales muchas veces estamos enfrentados los investigadores o el personal de salud, ustedes que están en proceso de formación, la gran mayoría, pues también, ¿no? Es a veces muy desmotivante tener que enfrentarnos justamente a estas valoraciones porque pues nos hacen mucho más complejo el camino. No quiero decir con esto que estas evaluaciones o que estos indicadores no sean correctos, ¿no? Pero sí, pues en algunos casos habría que manejar un poco más y considerar otras, digamos, otras dimensiones que podrían ayudar a definir y a tomar decisiones como más acertadas sobre la calidad de la información que se está generando. Entonces, pues yo lo que tendría como recomendaciones, en primer lugar, es que si están pensando en una publicación, pues lo primero es definir claramente el tema y el objetivo del estudio. No voy a pensar primero y no voy a mirar entonces a qué revista, sino yo en qué área estoy involucrado, estoy involucrada, y entonces cómo puedo, qué información dispongo digamos, para participar o para difundir algún tipo de información. Lo siguiente es entonces considerar si estos resultados o la información de la cual yo dispongo son aptos para un artículo científico, o si por el contrario entonces podríamos hablar de un artículo de divulgación. Y aquí me parece vale la pena hacer una anotación, y es que no el artículo científico es más que un artículo de divulgación, ¿sí? Depende el objetivo, depende el fin, depende el mensaje que se quiera transmitir. No podemos satanizar y no podemos, digamos, subvalorar el papel y la importancia que tienen este tipo de, digamos, de comunicaciones de la ciencia. De hecho, muchos de o más bien en las convocatorias, por ejemplo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, además de solicitar o digamos, de valorar la publicación de artículos científicos, también es muy importante, digamos, dentro de los rubros que hay que desarrollar en un proyecto de investigación, la divulgación que se tenga de la información.
Por otro lado, pues habría que identificar las potenciales revistas donde se podría publicar, pero esto previo a que yo defino entonces cuál es el objetivo, revisar cuáles son las temáticas, revisar los artículos que se publican ahí, las normas editoriales y consideraciones generales. Entonces, si hay open access o no, si me van a cobrar por yo enviar la publicación y entonces cuánto costaría y si dispongo del recurso de un ente financiador. Y iniciamos entonces con algunos, digamos, indicadores que me podrían dar idea de si es una adecuada o no revista para mandar los revistos. Lo primero es muy importante ver si las revistas están indizadas, si hay una revisión por pares y, bueno, pues en último lugar, si hay un factor de impacto. Si se cumplen, pues estas 3 características, digamos que sería lo ideal, pero que si está indizada, si está revisada por pares, pues también es una, digamos, es una buena señal. Las métricas utilizadas para valorar la calidad y productividad de las revistas pueden ser una herramienta útil, pero no debe ser el único elemento a valorar a la hora de elaborar y enviar un artículo científico. Creo que deberíamos estar más preocupados por ser rigurosos, honestos y transparentes con la información que se va a divulgar, ¿no? Y debe prevalecer ante todo el compromiso ético, profesional y social. Yo creo que muchas veces esto se ha perdido en este afán desmedido de la publicación, de tener indicadores de productividad, de poder acceder a estas revistas de factor de impacto y muchas veces se está dejando de lado, digamos, el papel fundamental que los profesionales de salud o que los profesionales de las diferentes áreas tienen, tanto con su profesión, con su vocación, como con la corresponsabilidad que hay con la sociedad. No existen fórmulas mágicas para publicar ni para lograr un mayor impacto en la investigación. Esto es un proceso de hacer, de participar, de ensayo y error, y es constante. Creo que nadie tiene esa fórmula mágica. También hay una pizca, si queremos verlo de alguna manera, de suerte, porque siempre van a haber factores externos que van a condicionar pues el que se pueda aceptar estas publicaciones o no. Y gracias, perdón, me tardé mucho más de lo que yo había pensado, pero bueno, me gustaría mucho escucharlos, sus comentarios, sus preguntas, así que adelante. Muchas gracias, doctora. La verdad, aquí podríamos estar otro rato escuchándola. Estuvo muy, muy interesante su plática y me gustaría saber si los LOMS o alguien más tiene alguna duda que quiera prender su micrófono o la pueden poner en el chat. Voy a esperar un ratito para que escriban. Muy bien. Me tardé mucho más de lo que pensé, entonces, bueno, seguramente están ahí pensando, pero sí valdría mucho la pena que externen cualquier pregunta. Creo que este es el espacio, el momento. De todas maneras, también les dejo mi correo electrónico si les llega pues a surgir la duda después o me quieren escribir directamente, con todo gusto pues les puedo responder. Si no, pues espero que haya sido claro o de plano no me entendieron, no me di a entender. Creo que sí entendieron todos porque están poniendo que es información muy importante y necesaria y pues ya están dando las gracias. Yo creo que no tienen dudas, así que todo quedó muy claro, todos dicen. Todo quedó claro. Entonces, muchas gracias, doctora. Creo que les voy a pasar un correo con sus redes sociales, donde la podamos encontrar a usted y su correo por si Pues tienen, bueno. llegaran a tener dudas. Muy bien, muchas gracias. Pues qué bueno que les quedó claro. Y si no, bueno, ahí yo supongo que queda la presentación, la enviaré y como les digo, queda mi correo electrónico para cualquier duda que surja. Y sí, invitarlos a todos a que participen, a que se involucren en las publicaciones. Es un paso que hay que dar como profesionales de la salud, porque siempre habrá mucho que decir desde lo que se esté haciendo. Entonces, la invitación es a esto. Ustedes tienen el reto, están en esta formación y como bien les decía, no hay una fórmula mágica. Esto es de hacer e ir aprendiendo en el camino,
pero hay que irlo haciendo. Yo creo que los profesionales de la salud, los médicos, en algún momento van a estar abocados y van a tener pues esta necesidad o se van a ver involucrados en esto. Dice Alejandro que tiene una pregunta. Adelante, Alejandro, si quieres abrir tu micrófono. Sí, de hecho, está diciendo si el CT score de Scopus es similar al de ese imago. Sí, sí es. De hecho, están relacionados, ¿no? Para poder llegar justamente pues a esa valoración que ellos presentan, tiene que ver con eso. Sí, sí, ya no se hacía muy extensa la presentación, pero si uno entra, digamos, a la página, puede ver alguna de estas métricas. Así es. ¿Alguien más? Creo que ya sería todo. Bueno, pues Muchas muchísimas gracias, doctora. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.